Ha comenzado usted hablando, señor ministro, de la presente coyuntura como una gran oportunidad, basada fundamentalmente en los fondos de la Unión Europea disponibles o teóricamente disponibles. Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, la coyuntura política de la reedición de un gobierno socialcomunista, lejos de ser una oportunidad, es una gran amenaza para los españoles, en lo social, en lo político y también en lo económico, en concreto en el ámbito industrial. Ha hablado del coeficiente Gini en su intervención, el de la medida de la desigualdad, y efectivamente están consiguiendo el mismo resultado que se ha obtenido siempre que el socialismo ha aplicado sus propuestas mal llamadas de progreso, diseminando la pobreza entre todos los españoles. Pueden estar satisfechos, han acabado con la clase media, con cierta autonomía y capacidad económica para multiplicar el número de los españoles que necesitan las ayudas del Estado para los bienes de primera necesidad como la vivienda y la comida. Esto se nota, por ejemplo, señor ministro, en el estancamiento del PIB per cápita. La industria en España sigue perdiendo peso. Hoy representa aproximadamente el 15% del PIB, mientras que en el año 2000 su peso era del 18,7%. Muy lejos, por lo tanto, del objetivo de la pasada legislatura, que era alcanzar el 20%. Señor ministro, me interesa saber su opinión sobre cuáles son las causas de esta caída en la aportación del sector industrial a nuestro PIB. También quiero referirme a la ineficiencia administrativa como consecuencia del exceso regulatorio y la fragmentación del mercado español en el Estado autonómico. Vox es el único partido que pone sobre la mesa esta realidad, pero también lo confirma la Comisión Europea, que en su último informe del semestre europeo señala que la fragmentación del mercado dentro de España sigue siendo un gran obstáculo para aumentar la productividad. El mismo informe refleja que la proporción de empresas que informan que la regulación empresarial es un obstáculo importante para su inversión a largo plazo es significativamente mayor en España que en el promedio de la Unión Europea. Hablamos de un 60,5% frente al 29,6% en el año 2022. El Banco de España también en su informe sobre los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa con los datos de España dice que un 10% de nueva regulación reduce un 0,5% el empleo. ¿Tiene previsto, señor ministro, durante su mandato alguna medida para combatir la ineficiencia administrativa que sufre la industria española? Y un claro ejemplo de mala gestión y de ineficiencia administrativa de su gobierno es el hecho de que España es el país con menor ejecución de los fondos europeos. En concreto, el caso de la primera convocatoria del PERTEB, que es muy paradigmático, donde se ejecutó menos de 800 de los casi 3.000 millones de euros presupuestados, es decir, apenas un 26,7%. Le pregunto ahora, señor ministro, por la agenda oculta del gobierno, la que no estaba en su programa electoral. ¿Qué impacto cree que tendrá en la competitividad de la industria española la reducción de la jornada semanal del acuerdo del gobierno PSOE y la ministra comunista de Trabajo? Algún estudio preliminar estima que restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo. ¿Tiene algún estudio sobre las consecuencias que sufrirá la industria española de la aplicación de la Agenda 2030? También tengo que preguntarle, señor ministro, por el impacto del plan estrella del gobierno, la ley de amnistía. ¿Cree que la abolición del Estado de Derecho que supone amnistiar a terroristas no afectará a la seguridad jurídica y a la imagen de España como posible destino de inversiones en el sector industrial? ¿Qué pasará con las sanciones a las empresas que no vuelvan a Cataluña? El prófugo Puigdemont, investigado por terrorismo, exigió sanciones a las empresas para convalidar sus reales decretos leyes el pasado 10 de enero. Pero permítame solicitarle también un poco de realismo. Realismo según los datos de la propia EPA, en la cual, cuando se habla de los datos de ocupados, comprobará que en España se trabaja cada vez menos. Un 4,83% menos de las horas efectivas que trabajaba un ocupado antes de la pandemia. Y mientras no nos trasladen los datos de los fijos discontinuos, lamentablemente todos los análisis que el Gobierno haga será siempre de parte y, por lo tanto, será difícil contrarrestar y analizar esos datos. Verá que la cifra de negocios en la industria acumula 8 meses con tasas interanuales negativas y comprobará también que tenemos en España 5.911 empresas menos desde que ustedes llegaron al Gobierno.
Los anuncios de cierre de empresas como Bimbo, como Danone, el ERE anunciado por H&M o la situación de incertidumbre de todo el sector electrointensivo son reflejo también, señor ministro, de la realidad de nuestro tejido industrial. Lamentablemente, seguimos sin comprobar cuál es el modelo de política industrial de su gobierno. Hablan de colaboración público-privada, pero al mismo tiempo quieren controlar la economía. Hablan de diálogo social y su vicepresidenta segunda se dedica a dinamitarlo, dejando al margen a los empresarios. Y habla, y me ha preocupado, de cohesión territorial y social y de igualdad de oportunidades. Y mientras tanto, su gobierno le concede 120 millones de euros en ayudas directas en el sector de la automoción a dos comunidades autónomas, Cataluña y Valencia, en detrimento de otras comunidades autónomas. Señor ministro, me preocupa su visión de la política industrial en España. Ha dicho textualmente que las competencias en materia industrial también residen en las comunidades autónomas. No es correcto. Las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia de política industrial. Y eso requiere que el gobierno, cuando quiere impulsar la reindustrialización y cuando quiere mejorar la situación de nuestra industria, tiene necesariamente que dialogar y colaborar con las comunidades autónomas. Ustedes decidieron gestionar el 100% de los fondos europeos Next Generation cuando las competencias son de las comunidades autónomas. Y usted ha hablado esta mañana de la nueva ley de industria y en el apartado de la nueva ley de industria, no sé si le ha fallado el subconsciente, pero no ha mencionado en ningún momento a las comunidades autónomas, que son las depositarias de las competencias exclusivas en materia de política industrial. Creo que ese aspecto, lógicamente, espero que lo revise. No ha tenido tiempo, señor ministro, de convocar a las comunidades autónomas a la conferencia sectorial. Se ha reunido con todos los sectores, con todos los agentes económicos y no con las comunidades autónomas que tienen las competencias. Señor ministro, llevan 5 años en el gobierno y, por lo tanto, lógicamente usted asume el legado de 5 años de gestión, pero tiene que entender que cuando habla de los PERTE después de 3 años, le puedo trasladar que solo han sido capaces de comprometer el 22% del total de los 42.000 millones de euros asignados a los PERTE. Y los proyectos siguen esperando. Usted lo ha trasladado. Es el caso de la multinacional portuguesa Altri, que lleva más de 2 años trabajando para instalar una fábrica de fibras sostenibles y que hace año y medio el propio presidente de la Junta le entregó al presidente Sánchez toda la información sobre la planta y desde entonces todo el mundo ha hecho los deberes, la empresa, la Xunta de Galicia, excepto el gobierno, que lamento trasladarle que tiene un rotundo suspenso. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.